¿Alguna vez te has detenido a pensar en los peligros que pueden amenazar tu fe? En la carta de Judas encontramos un grito de alerta, un llamado urgente que ecoa hasta los días de hoy. Pero, ¿realmente sabes reconocer estos peligros? ¿Estás preparado para enfrentarlos? Imagina una carta tan poderosa que, en apenas 25 versículos, expone las trampas que pueden llevar incluso a los más fieles al error. Judas nos habla de falsos maestros que se infiltran sigilosamente, de ejemplos oscuros como la rebelión de Caín y la destrucción de Sodoma y Gomorra, y nos desafía a luchar por la fe con coraje. En este video descubrirás cómo este mensaje, escrito hace casi 2000 años, es más relevante que nunca, y al final estarás equipado con herramientas espirituales indispensables para proteger tu camino. Prepárate, el clamor de Judas puede cambiar todo lo que sabías sobre vivir la fe. Judas, presentado en el Nuevo Testamento como hermano de Tiago, comparte con él el mismo parentesco con Jesús Cristo, siendo ambos medio hermanos del Salvador. Mateo, capítulo 13, versículo 55. A pesar de esa notable conexión familiar, Judas no busca exaltarla. Él elige un enfoque que refleja su profunda reverencia y humildad, presentándose como siervo de Jesús Cristo. Esta autodescripción revela que, para Judas, el verdadero honor no estaba en el parentesco terrenal, sino en su sumisión al llamado divino. El perfil de Judas, aunque breve en las Escrituras, revela a un hombre de convicciones firmes y celo por las cosas de Dios. Su carta es corta, pero repleta de peso teológico y urgencia espiritual. Expone con claridad su preocupación por el bienestar espiritual de la Iglesia y la pureza de la doctrina cristiana. Al escribir, Judas no solo reprende errores, sino que también ofrece una visión inspiradora de cómo los creyentes deben permanecer fieles en tiempos de crisis. La profundidad de su conocimiento de las Escrituras queda evidente en su habilidad para interconectar episodios bíblicos. Judas cita eventos como la rebelión de los ángeles y la destrucción de Sodoma y Gomorra para ilustrar el destino de los desobedientes. Esto demuestra su capacidad de usar la historia sagrada para alertar sobre el juicio e inspirar temor al Señor. El hecho de que Judas se refiera a sí mismo como siervo sugiere que veía su vida como una extensión del servicio al reino de Dios. Él es, ante todo, un testigo de Cristo, comprometido en llamar a los cristianos a la fidelidad. Su escrito es un reflejo de su fe práctica y de su convicción inquebrantable de que Cristo es tanto el Salvador como el justo juez. Como autor, Judas no solo denuncia los errores del pasado, sino que también establece un estándar para el presente. Nos desafía a vivir con integridad y reverencia, recordando que la obediencia a Cristo trasciende lazos terrenales y encuentra significado eterno en la sumisión a la voluntad de Dios. Judas no comienza su epístola con un discurso introductorio largo, sino con un propósito claro y urgente. Confiesa que deseaba escribir sobre la salvación común que une a todos los cristianos, pero fue compelido a abordar algo más grave: la infiltración de falsos maestros en la comunidad cristiana. Judas, versículo 3. Este cambio de enfoque refleja el peso que sentía al observar los peligros que amenazaban a la iglesia naciente. El escenario que enfrenta Judas es de una iglesia en peligro. Los falsos maestros no eran solo individuos mal orientados, sino agentes de desorden que distorsionaban la gracia divina y la transformaban en licencia para el pecado. Estas personas actuaban con desdén por la autoridad de Dios, atrayendo a otros hacia el error. Judas entiende que esta desviación doctrinal no es solo una cuestión de opinión, sino una amenaza directa a la fe cristiana.
la elección de Judas de usar un lenguaje severo e imágenes vívidas no es accidental. Él desea despertar a sus lectores a la realidad del engaño espiritual y a las consecuencias de seguir líderes que rechazan el señorío de Cristo. Hace uso de episodios bíblicos como la rebelión de Coré y la destrucción de Sodoma para ilustrar el juicio de Dios sobre aquellos que desprecian su verdad. Más que una alerta, la carta de Judas es un clamor. Él desea que sus lectores entiendan la urgencia de luchar por la fe, no de manera violenta, sino con el corazón y la mente equipados por la palabra de Dios. Judas sabe que la fidelidad no es solo un deber, sino una cuestión de supervivencia espiritual. Al escribir esta carta, Judas demuestra su profunda preocupación pastoral. No solo señala errores, sino que también llama a los cristianos a una vida de vigilancia, oración y dependencia de Dios. Su mensaje resuena a través de los siglos, recordándonos que la verdad debe ser protegida y proclamada con coraje. Desde el inicio, Judas deja claro que la vida cristiana no es un camino pasivo, sino una batalla espiritual. Él convoca a los creyentes a luchar por la fe que fue dada a los santos. Judas, versículo 3, demostrando que la santidad y la defensa de la verdad van de la mano. Este llamado es tanto un privilegio como una responsabilidad, ya que la fidelidad a Cristo exige esfuerzo y dedicación. La santidad para Judas no es solo una cuestión de moralidad, sino la esencia de la relación con Dios. Él advierte contra aquellos que, al distorsionar la gracia divina, promueven una vida de permisividad. Judas entiende que la gracia no es un pretexto para el pecado, sino una capacitación para vivir de manera justa y piadosa. Este entendimiento refleja la enseñanza central del apóstol Pablo, que afirma que somos llamados a la santidad por causa del Evangelio. Defender la fe no significa solo proteger doctrinas, sino también vivir de acuerdo con ellas. Judas desafía a los cristianos a vivir de manera que sus vidas sean una evidencia de la verdad que proclaman. Esto requiere valentía para confrontar errores, pero también humildad para reconocer la dependencia de Dios en la lucha contra el engaño espiritual. Además, Judas destaca la importancia de la comunión con Dios como fuente de fuerza. Él exhorta a los creyentes a perseverar en la oración, a mantenerse firmes en el amor de Dios y a esperar con confianza la misericordia de Jesucristo. Esta énfasis en la oración y en el amor refleja su convicción de que la santidad comienza con el corazón transformado. El llamado de Judas es un llamado a la acción, pero también un recordatorio de que la batalla por la fe es sostenida por la gracia de Dios. Él desafía a los cristianos a defender la verdad, no como una tarea pesada, sino como una expresión de gratitud y amor por el Salvador. La apostasía es uno de los temas más oscuros abordados por Judas. Él describe con precisión los peligros de abandonar la verdad de Dios, advirtiendo sobre aquellos que antes creyeron, pero rechazaron el camino de la justicia. Judas recuerda que incluso los israelitas, liberados de Egipto, perecieron en el desierto por su incredulidad. Números capítulo 14, versículo 29. Este abandono de la fe no ocurre de forma súbita, sino como resultado de elecciones progresivas de desobediencia y orgullo. Judas apunta que los apóstatas no solo rechazan la verdad, sino que frecuentemente buscan atraer a otros al error. Su influencia es destructiva, comparada a nubes sin agua y árboles sin fruto, símbolos de promesas vacías e inutilidad espiritual. El riesgo de la apostasía no es solo individual, sino comunitario. Cuando un grupo comienza a tolerar desvíos doctrinales o prácticas pecaminosas, toda la comunidad se ve afectada.
Judas exhorta a los cristianos a permanecer vigilantes y a no ceder a la influencia de falsos maestros. Esta vigilancia es tanto un acto de amor como de obediencia. Para Judas, la apostasía es un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de depender de Dios. Él reconoce que solo por la gracia los cristianos pueden mantenerse firmes. Esta dependencia no es pasiva, sino activa, exigiendo que los creyentes cultiven su fe y busquen continuamente la presencia del Espíritu Santo. El tema de la apostasía es una advertencia solemne, pero también una oportunidad para reflexión. Judas nos llama a examinar nuestras vidas, buscar discernimiento y permanecer firmes en la verdad que una vez abrazamos. Los falsos maestros son una amenaza real descrita de forma contundente por Judas. Él los presenta como hombres impíos que transforman la gracia de Dios en libertinaje y que rechazan la autoridad divina. Judas, versículo 4. Esta descripción no solo alerta sobre sus actos, sino que revela sus intenciones: promover confusión y división. Estos individuos son hábiles en esconder sus motivaciones. Se presentan como líderes confiables, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Judas los compara con ejemplos históricos como Caín, que se rebeló contra Dios por orgullo y envidia. Sus características incluyen avaricia, orgullo y desprecio por la verdad divina. La presencia de falsos maestros no es solo un problema del pasado, sino una realidad en todos los tiempos. Judas nos desafía a cultivar discernimiento espiritual para que podamos identificar y resistir a esos agentes de engaño. Este discernimiento viene del conocimiento de las Escrituras y de la comunión con Dios. Además, Judas nos recuerda que Dios es el juez final de esos líderes corruptos. Él menciona que, aunque los falsos maestros parezcan prosperar por un tiempo, su destino final es el juicio eterno. Esta verdad debe alentar a los cristianos a confiar en la justicia divina, incluso cuando enfrentan desafíos. El mensaje de Judas sobre los falsos maestros es claro. Necesitamos estar atentos, pero también confiados en el poder de Dios. Él nos equipa con la verdad y nos llama a perseverar, manteniendo nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. Judas, al escribir sobre los peligros de los falsos maestros y de la apostasía, usa ejemplos marcantes del Antiguo Testamento para ilustrar el destino de los que abandonan el camino de Dios. Él menciona a Caín, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de envidia y rebelión, y a Balaam, conocido por su avaricia y manipulación espiritual. Judas, versículo 11. Estos ejemplos son más que meras referencias históricas. Son advertencias vivas para todos los tiempos. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, pasó a la historia como el hombre que ofreció a Dios un sacrificio rechazado por causa de su actitud de corazón. Génesis capítulo 4, versículo 5. Su oferta fue hecha sin fe genuina, y cuando Dios no la aceptó, su reacción fue de ira y celos. En lugar de arrepentirse, Caín permitió que sus sentimientos lo dominaran, llevándolo a asesinar a su hermano Abel. Esta historia no es solo sobre un acto aislado, sino sobre el peligro de dejar que el orgullo y la desobediencia crezcan en el corazón. Balaam, por otro lado, fue un profeta que conocía la voz de Dios, pero eligió vender sus dones espirituales por ganancia financiera. Fue contratado por Balaque, rey de Moab, para maldecir a Israel, pero fue impedido por Dios de realizar su plan. Números capítulo 22, versículo 12. Aún así, Balaam encontró maneras de corromper al pueblo de Dios, llevándolos a la idolatría y a la inmoralidad. Su historia muestra cómo el deseo de lucro puede desviar incluso a aquellos que deberían ser fieles al Señor.
La conexión entre Caín y Balaam está en el desprecio por las cosas sagradas. Ambos permitieron que sus pasiones, ya sea envidia, en el caso de Caín, o avaricia, en el caso de Balaam, los alejasen de la verdad de Dios. Judas usa estas figuras para alertar sobre los falsos maestros, que siguen patrones similares. Así como Caín y Balaam, ellos ponen sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios, perjudicando tanto a sí mismos como a los demás. Estos ejemplos históricos continúan siendo relevantes porque muestran que los peligros de envidia, orgullo y avaricia no han cambiado a lo largo del tiempo. Judas nos llama a aprender de estas historias, no solo para evitar los mismos errores, sino también para reconocer estas tendencias en nosotros mismos y en los líderes espirituales a nuestro alrededor. Entre las advertencias de Judas, dos historias de juicio divino se destacan: la caída de los ángeles que pecaron y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ambas representan el peso de la justicia de Dios contra la rebelión y la inmoralidad. Judas, versículos 6 y 7. Estas narrativas no solo revelan la seriedad del pecado, sino que también apuntan a la santidad inquebrantable de Dios. Los ángeles caídos, mencionados por Judas, son probablemente los mismos citados en Génesis, capítulo 6, versículo 2, donde los hijos de Dios tomaron esposas humanas, violando los límites establecidos por Dios. Esta transgresión resultó en su severo castigo. Fueron arrojados a prisiones de oscuridad, esperando el juicio final. La historia ilustra que, incluso aquellos que un día habitaron en la presencia de Dios, no están inmunes a las consecuencias de su desobediencia. Sodoma y Gomorra, por otro lado, eran ciudades conocidas por su perversidad. La Biblia describe a sus habitantes como corruptos, entregados a la inmoralidad y a la violencia. Cuando Dios reveló a Abraham su intención de destruir estas ciudades, fue evidente que su decisión estaba arraigada en la justicia, pues ni siquiera 10 justos podían ser encontrados allí. Génesis, capítulo 18, versículo 32. El fuego que consumió estas ciudades se convirtió en un símbolo de la ira de Dios contra el pecado deliberado y persistente. Judas usa estas historias para alertar a sus lectores de que el juicio de Dios es real e inevitable para aquellos que rechazan sus caminos. Él quiere que sus lectores entiendan que, al igual que los ángeles y las ciudades condenadas, nadie está por encima de la justicia divina. No se trata de posición, poder o conocimiento. Lo que importa es la obediencia y la fidelidad a Dios. Estas lecciones no son solo advertencias para temer el juicio, sino también invitaciones a buscar la gracia y la santidad. Judas recuerda que la misericordia de Dios es abundante, pero su llamado a la obediencia no puede ser ignorado. La historia de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra ecoa la necesidad de arrepentimiento y transformación. Judas describe a los falsos maestros con imágenes vívidas e impactantes, destacando su verdadera naturaleza. Él los llama rocas sumergidas en los banquetes de comunión, nubes sin agua, llevadas por el viento, y árboles sin frutos, que murieron 2 veces. Judas, versículo 12. Estas metáforas no solo ilustran la futilidad y el peligro de estos individuos, sino que también revelan su impacto devastador en la comunidad cristiana. Las rocas sumergidas simbolizan el peligro oculto. Así como una piedra escondida bajo el agua puede hundir un barco, los falsos líderes espirituales parecen inofensivos, pero pueden causar daños significativos a la fe de los demás. Ellos se infiltran en las comunidades,
participan en actos de comunión y se presentan como creyentes, pero su objetivo es promover divisiones y satisfacer sus propios deseos. Nubes sin agua revelan promesas vacías. Estos líderes aparentan traer algo valioso, esperanza, curación o sabiduría, pero fracasan en entregar lo que es necesario. Atraen seguidores con palabras persuasivas, pero no poseen la verdad de Dios que realmente puede transformar vidas. Los árboles sin frutos destacan su esterilidad espiritual. Aunque parecen estar plantados en medio del pueblo de Dios, su vida no produce nada de valor eterno. Judas va más allá, diciendo que estos árboles están muertos 2 veces, indicando no solo su falta de frutos, sino también su separación definitiva de Dios. Estos falsos maestros representan una amenaza doble. Engañan a los vulnerables y desvían a la iglesia de su misión. Judas exhorta a los cristianos a estar atentos, equipados con discernimiento y comprometidos con la verdad. Su descripción de los falsos líderes no es solo una crítica, sino una alerta para proteger la pureza y la unidad del cuerpo de Cristo. Continuando sus descripciones sobre los falsos maestros, Judas utiliza más 2 imágenes vívidas: olas furiosas del mar y estrellas errantes. Judas, versículo 13. Ambas las comparaciones transmiten no solo la inutilidad de estas personas, sino también su inestabilidad y destino final. Las olas furiosas simbolizan agitación y destrucción. Ellas no tienen control, siendo movidas por los vientos, y dejan atrás solo espuma y desechos. Judas usa esta imagen para mostrar cómo los falsos maestros actúan, tumultúan la paz de la iglesia, difunden confusión y dejan cicatrices por donde pasan. Su presencia está marcada por desorden y ausencia de frutos duraderos. Las estrellas errantes, por otro lado, destacan la falta de dirección. Diferente de las estrellas fijas, que sirven de guía, estas estrellas son impredecibles y desaparecen en la oscuridad. Esta metáfora apunta a la incapacidad de los falsos maestros de guiar a otros a Cristo. Ellos prometen luz, pero conducen a sus seguidores a caminos de oscuridad y perdición. Ambas las imágenes resaltan la naturaleza pasajera y destructiva de estos individuos. Ellos no tienen firmeza ni propósito divino, sino actúan de acuerdo a sus propios intereses y ambiciones. Judas quiere que sus lectores entiendan que seguir a estos líderes es caminar en dirección a la ruina. Las metáforas de Judas son un recordatorio de que la iglesia necesita líderes firmes, arraigados en la verdad de Dios y comprometidos con su gloria. Falsos maestros no solo desvían a los otros, sino que además enfrentan un juicio terrible. Entre los ejemplos usados por Judas, la profecía de Enoc se destaca. Él menciona que Enoc, el 7º desde Adán, profetizó sobre la venida del Señor para juzgar a los impíos. Judas, versículo 14. Esta profecía, no encontrada en el Antiguo Testamento, refleja una tradición oral judía ampliamente conocida entre los primeros cristianos. Enoc es recordado como un hombre que anduvo con Dios y fue arrebatado sin experimentar la muerte. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Su vida fue un testimonio de rectitud en un mundo corrompido, y su profecía refleja la certeza de que Dios, en su debido tiempo, traerá justicia contra toda impiedad. Judas usa esta profecía para destacar que el juicio es inevitable para aquellos que rechazan a Dios. Él describe a los falsos maestros como culpables de palabras duras contra el Señor y de actos de impiedad que corrompen el mundo. El mensaje de Enoc es una garantía de que Dios no ignora el pecado, sino que responde a él con justicia perfecta.
La inclusión de Enoc en la carta de Judas también apunta a la universalidad del plan de Dios. Desde los tiempos antiguos, su voluntad de redimir y juzgar ha sido proclamada. Enoc es un símbolo de fe y perseverancia en un mundo hostil, y su profecía ecoa la necesidad de vigilancia y fidelidad. Judas no solo advierte, sino que también invita a sus lectores a seguir el ejemplo de Enoc, andar con Dios y permanecer fieles, sabiendo que el Señor traerá justicia a su tiempo. A lo largo de la historia bíblica, el orgullo aparece como la raíz de muchas rebeliones contra Dios. Judas, al tratar con los falsos maestros y la apostasía, presenta este rasgo como una característica central de los que abandonan la verdad. El orgullo es visto como el catalizador que lleva a los individuos a exaltar sus propias ideas por encima de la voluntad divina, siguiendo sus propios caminos en lugar de obedecer al Señor. El ejemplo más emblemático del orgullo en la Biblia es Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios. Isaías, en el capítulo 14, describe la caída del enemigo como resultado de su ambición de ser igual al Altísimo. La frase, «Yo subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono», encapsula la esencia del orgullo que llevó a su ruina. Así como Lucifer, los apóstatas se dejan llevar por la arrogancia de creer que pueden vivir sin Dios, o incluso redefinir lo que Él estableció. El orgullo no es solo un problema individual, corrompe comunidades enteras. Judas describe a falsos maestros que desprecian autoridades y se burlan de lo que no comprenden. Judas, versículo 10. Esto refleja un desprecio deliberado por el orden divino, reemplazado por la confianza en su propia sabiduría y entendimiento. Esta actitud no solo los aleja de Dios, sino que también los convierte en agentes de confusión y división entre los creyentes. A lo largo de la historia de Israel, el orgullo siempre precedió a la caída. Reyes como Usías, que comenzó reinando con fidelidad, terminaron deshonrados porque dejaron que el orgullo se apoderara de sus corazones. Segundo Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Judas nos recuerda, a través de su carta, que el mismo peligro existe en la vida cristiana. Cuando el orgullo se infiltra, destruye la dependencia de Dios y abre camino al engaño y la apostasía. Judas nos advierte a combatir el orgullo con humildad y obediencia. Reconocer nuestra necesidad de Dios es la clave para permanecer fiel. La carta de Judas, en este sentido, sirve como un espejo, revelando dónde el orgullo puede estar enraizado en nuestras vidas y llamándonos al arrepentimiento antes de que nos desvíe del camino de la verdad. Aunque la carta de Judas está repleta de advertencias severas, también contiene un llamado a la misericordia. Judas anima a los cristianos a mostrar compasión por aquellos que están siendo influenciados por el error, diciendo: «Tengan misericordia de los que dudan, salven a otros, arrebatándolos del fuego». Judas, versículos 22 y 23. Este consejo refleja el equilibrio entre justicia y gracia que caracteriza el mensaje del Evangelio. La misericordia, en la visión de Judas, no es una debilidad, sino una fuerza que refleja el propio corazón de Dios. La historia del Antiguo Testamento está repleta de momentos en que Dios demostró misericordia a Israel, incluso ante su constante rebelión. Un ejemplo notable es el episodio del becerro de oro, cuando Dios, tras la intercesión de Moisés, salvó al pueblo de la destrucción completa. Éxodo, capítulo 32, versículo 14. Así como Dios demostró compasión, los cristianos también deben ser misericordiosos al tratar con aquellos que se han desviado. Mostrar misericordia, sin embargo, exige discernimiento.
Judas hace una distinción entre diferentes tipos de personas influenciadas por el error. Aquellos que están en duda, que necesitan orientación. Aquellos que ya están comprometidos con el engaño, que necesitan ser rescatados. Y aquellos cuyo pecado es tan profundo que representan un peligro para los demás. El enfoque de cada caso debe ser diferente, pero siempre guiado por el amor y la verdad. La misericordia también nos recuerda que todos dependemos de la gracia de Dios. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the land, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series streaming January 15th on Paramount+. Antes de corregir a los demás, debemos examinar nuestros propios corazones y reconocer que somos tan necesitados del perdón divino como aquellos que estamos intentando ayudar. Este entendimiento nos impide actuar con arrogancia y nos capacita para ministrar con humildad. Judas nos llama a equilibrar firmeza en la verdad con compasión por los perdidos. Este equilibrio es esencial para combatir el engaño de manera que honre a Dios y refleje su naturaleza. La misericordia no es un signo de debilidad, sino una expresión de la fuerza redentora de Cristo operando en nosotros. En medio de los peligros del engaño y de la apostasía, Judas exhorta a los cristianos a fortalecerse en la fe. Él escribe: «Edifíquense en la fe santísima y oren en el Espíritu Santo». Judas, versículo 20. Esta instrucción es tanto un llamado a la acción como una garantía de que Dios proporciona los medios necesarios para perseverar. La fe cristiana, descrita por Judas como santísima, no es estática, debe ser cultivada. Esto exige dedicación al estudio de las Escrituras, que son la base de nuestra fe. El salmista declara que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Así, el fortalecimiento de la fe comienza con la inmersión en la palabra, permitiendo que ella moldee nuestras mentes y corazones. La oración, mencionada por Judas, es otro elemento esencial. Orar en el Espíritu Santo no significa solo repetir palabras, sino buscar la dirección y el poder de Dios en cada aspecto de la vida. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades, ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Este tipo de oración fortalece al creyente, dándole discernimiento y valor para enfrentar los desafíos espirituales. Además, edificar la fe implica la comunión con otros creyentes. La Biblia nos anima a reunirnos, a exhortarnos unos a otros y a compartir nuestros dones para el crecimiento mutuo. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. La fe crece cuando se alimenta en un ambiente de apoyo espiritual, donde los cristianos se animan mutuamente a perseverar. Fortalecerse en la fe es un proceso continuo que exige esfuerzo e intencionalidad. Judas nos recuerda que, aunque enfrentemos peligros externos e internos, Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para permanecer firmes. La edificación de la fe es tanto un deber como un privilegio, una respuesta al llamado de Dios a vivir en comunión con Él. La oración es el corazón de la vida cristiana. Judas, al hablar sobre los desafíos que enfrentan los creyentes, enfatiza la importancia de orar en el Espíritu Santo. Judas, versículo 20. Esta instrucción no es solo un consejo práctico, sino un llamado a una vida de comunión profunda
con Dios, donde la oración se convierte en la fuente de fuerza, orientación y renovación. En la Biblia, los grandes hombres y mujeres de fe siempre fueron personas de oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel en momentos de crisis, mostrando cómo la oración puede cambiar incluso el curso de la historia. Éxodo, capítulo 32, versículo 11. David, en sus salmos, demostró que la oración es tanto una expresión de adoración como un clamor por ayuda. Jesús, nuestro mayor ejemplo, frecuentemente se retiraba a orar, mostrando que incluso el Hijo de Dios dependía de la comunión con el Padre. Orar en el Espíritu Santo, como lo menciona Judas, implica más que simplemente presentar peticiones a Dios. Significa alinear nuestros corazones y mentes con la voluntad divina, permitiendo que el Espíritu nos guíe e interceda por nosotros. Esta forma de oración nos ayuda a discernir los planes de Dios y a resistir las influencias del mundo. La oración también es un arma espiritual contra los ataques del enemigo. Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos instruye a orar en todo tiempo en el Espíritu como parte de la armadura de Dios. Esto demuestra que la oración no es solo un ejercicio devocional, sino una herramienta esencial en la batalla espiritual. Judas nos llama a cultivar una vida de oración consistente y fervorosa. Esta práctica no solo nos fortalece individualmente, sino que también nos une a Dios y a otros creyentes, creando una comunidad de fe que puede resistir los desafíos y triunfar sobre el engaño. Judas exhorta a sus lectores a guardarse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de Jesús Cristo para la vida eterna. Judas, versículo 21. Esta instrucción refleja la naturaleza continua de la caminata cristiana, donde permanecer en el amor de Dios es tanto una seguridad como una responsabilidad. El amor de Dios es la base de nuestra salvación y la fuerza que nos sustenta. Desde el principio, Dios demostró su amor por nosotros al crear el mundo y al enviar a su Hijo para redimirnos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, declara que Dios prueba su amor por el hecho de que Cristo murió por nosotros, mientras aún éramos pecadores. Permanecer en ese amor significa vivir en respuesta a esa gracia, buscando agradar a Dios en todo. Guardarse en el amor de Dios involucra una relación activa con Él. Esto significa obedecer a sus mandamientos, como Jesús enseñó. Si ustedes me aman, obedecerán a mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. La obediencia no es una obligación pesada, sino una expresión del amor y la gratitud que sentimos por Dios. Además, permanecer en el amor de Dios nos protege contra los ataques espirituales y las tentaciones del mundo. Cuando estamos firmes en ese amor, encontramos fuerza para resistir las presiones externas y las dudas internas. Judas nos recuerda que, aunque Dios nos guarda, somos llamados a cooperar con Él, cultivando una fe activa y perseverante. Guardarse en el amor de Dios es un acto continuo de confianza y entrega. Es una vida centrada en Cristo, donde encontramos seguridad, propósito y alegría. Judas nos desafía a hacer de ese amor el fundamento de todo lo que somos y hacemos, confiando en que la misericordia de Dios nos conducirá a la vida eterna. Uno de los pasajes más notables de la carta de Judas es su orientación práctica sobre cómo lidiar con aquellos que están al borde de la apostasía o ya han sido tragados por ella. Él escribe: salven a otros, arrebatándolos del fuego, tengan misericordia con temor. Judas, versículo 23. Esta instrucción revela tanto la gravedad de la situación como la necesidad de actuar con discernimiento y compasión. La metáfora del fuego no se usa a la ligera. En el contexto bíblico, el fuego está frecuentemente asociado al juicio divino,
como en el caso de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19, versículo 24, o en el lago de fuego mencionado en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Al hablar de arrebatarlos del fuego, Judas retrata la condición crítica de aquellos que están espiritualmente en peligro. No solo están desviados, están próximos a la destrucción. Judas nos llama a ser agentes de rescate, pero con sabiduría. Esto implica confrontar el error sin comprometer la verdad. Así como los bomberos entran en un edificio en llamas con el objetivo de salvar vidas, pero tomando precauciones para no convertirse en víctimas, los cristianos son llamados a rescatar a los perdidos sin exponerse al pecado o a la corrupción espiritual. Este equilibrio es esencial para evitar caer en el mismo engaño que estamos combatiendo. La compasión es un elemento central en este proceso. Judas nos recuerda que los que están en duda o han caído en el error muchas veces no necesitan condenación, sino un corazón que entienda su lucha. Esto refleja la actitud de Cristo, que buscó a los pecadores con amor y paciencia, sin jamás tolerar el pecado. La historia de la mujer sorprendida en adulterio es un ejemplo de esto. Jesús no la condenó, pero tampoco ignoró su necesidad de cambio. Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. Esta misión de rescate no es para los débiles de espíritu, sino para aquellos fortalecidos en el amor y la verdad de Dios. Judas nos desafía a ser intrépidos en nuestra fe, audaces en nuestra compasión y vigilantes en nuestra pureza espiritual. Salvar a otros del fuego es un llamado tanto a la valentía como a la dependencia de Dios. Después de todas las advertencias e instrucciones de su carta, Judas concluye con una de las doxologías más poderosas de las Escrituras. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesús Cristo, nuestro Señor, sean gloria, majestad, dominio y poder, antes de todos los tiempos, ahora y para todo el siempre. Judas, versículo 25. Esta declaración final no es solo una expresión de alabanza, sino también una reafirmación de la supremacía de Dios en medio de las luchas espirituales. Cada palabra de esta doxología lleva un peso teológico profundo. La gloria de Dios se refiere a su esencia divina, que es perfecta e incomparable. Es la misma gloria que Moisés deseó ver en el monte Sinaí y que fue revelada en Jesucristo en la transfiguración. La majestad, a su vez, describe la grandiosidad de Dios, que está por encima de toda creación, gobernando con justicia y poder. El dominio y el poder mencionados por Judas refuerzan que Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene y gobierna soberanamente. Nada escapa a su control, ni siquiera las acciones de los falsos maestros y de los apóstatas. Judas recuerda a sus lectores que, a pesar de los desafíos y de las corrupciones que enfrentan, Dios permanece en el trono, conduciendo la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Esta doxología también sirve como un contraste con los falsos maestros descritos anteriormente. Mientras ellos buscan gloria para sí mismos y se exaltan sobre los otros, Judas dirige toda honra y alabanza a Dios, mostrando que Él es el único digno. Es un llamado para que los cristianos redirijan sus corazones y mentes hacia el Señor, confiando en Él por encima de todo. Al terminar su carta con esta declaración de alabanza, Judas ofrece un ancla de esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las batallas espirituales, la victoria final pertenece a Dios. Es una invitación a adorar y confiar en aquel que es eterno, inmutable y lleno de gracia. La carta de Judas, aunque corta, dejó un impacto duradero en la historia de la Iglesia.
Sus palabras, escritas en un momento de crisis espiritual, continúan resonando a través de los siglos, desafiando a los cristianos a permanecer firmes en la fe y a resistir las fuerzas que buscan distorsionar el Evangelio. El clamor de Judas no es solo una advertencia para el pasado, sino un mensaje vivo para el presente. El legado de Judas está en la claridad con que aborda temas difíciles. No suaviza la realidad del engaño y del juicio, pero tampoco deja de señalar la misericordia y la gracia de Dios. Esta combinación de firmeza y compasión refleja el corazón del Evangelio, que es tanto un llamado a la santidad como una oferta de redención. Además, la carta de Judas sirve como un manual práctico para la vida cristiana. Sus instrucciones sobre edificar la fe, orar en el Espíritu, guardarse en el amor de Dios y mostrar misericordia son relevantes para todas las generaciones. En un mundo donde la verdad es frecuentemente relativizada, Judas nos llama a luchar por la fe de manera activa e intencional. El estilo de Judas también merece destacarse. Utiliza un lenguaje vívido y poderoso, lleno de metáforas y referencias bíblicas para captar la atención de sus lectores. Sus descripciones de falsos maestros como olas furiosas y estrellas errantes no son solo poéticas, sino también inolvidables. Esta habilidad para comunicar verdades espirituales de forma impactante es parte de lo que hace que su carta sea tan memorable. Por último, el legado de Judas es un testimonio de la fidelidad de Dios en preservar su iglesia. A pesar de los desafíos enfrentados en el tiempo de Judas y a lo largo de la historia, el mensaje del Evangelio permanece inalterado. La carta de Judas nos recuerda que somos llamados a ser guardianes de ese mensaje, viviendo de manera que glorifique a Dios y edifique a otros. El clamor de Judas continúa a convocarnos a ser luz en medio de las tinieblas hasta el día en que Cristo vuelva en gloria.